Grabar y comenzamos, ¿sí, chicos? Sí, eso no. A ver, espérame un segundo, espérame un segundo. Ya está. Ya. Vamos a ir comenzando con la clase, chicos. Bueno, para los que no estuvieron temprano, me presento. Yo soy José Alejandro Castro Tuesta, eh, nuevo asesor de curso de farmacología. Y bueno, el día de hoy vamos a comenzar con el tema uno, nuestra primera clase, la cual vendría a ser farmacocinética. Bien, para ir viendo conceptos claves principalmente, comenzando, vamos a entender qué es la farmacocinética. No, mejor dicho, ¿qué es la eh, farmacología? La farmacología se va a entender como la ciencia que va a estudiar, uy, cámara en mano. La ciencia que estudia a las sustancias denominadas como fármacos. O sea, estudia directamente al fármaco, estudia al fármaco y a los procesos que tiene este. Ya, y ahora sí la farmacocinética se entiende como lo que el cuerpo le hace al fármaco. Cuerpo le hace al fármaco. Es el mismo estudio que nos habla de los procesos en el cual pasa el fármaco en nuestro cuerpo, o sea, el movimiento. Por eso es de la cinética, el movimiento de que pasa el fármaco a través de todos nuestros aparatos. Y esta farmacocinética se va a dividir en cuatro grandes partes: en la absorción, distribución, metabolismo y eliminación, que vamos a ver principalmente durante toda esta clase. ¿A qué me refiero con absorción? Mira, vamos a poner esta tabla para que la entiendan. Vamos a comenzar con la absorción. ¿Qué es la absorción? ¿Qué entienden ustedes por absorción? Digamos que la absorción vendría a ser el proceso mediante el fármaco de forma externa. O sea, imagina que este es un fármaco. De forma externa, entra a tu cuerpo y llega hasta el plasma. Es la principal fase. O sea, significa que llega del exterior al plasma. Todo el proceso que pasa desde que entra a tu boca o sea vía endovenosa hasta que entra al plasma, se conoce como la absorción del fármaco. Seguimos con la parte pasamos a la distribución. Una vez ya dentro del plasma sanguíneo el fármaco, se distribuye por todos los órganos. O sea, la distribución quiere decir que es un proceso mediante el cual el fármaco, propiamente dicho, pasa del plasma hacia el órgano o al lugar donde tiene acción. Por eso lo entendemos como que pasa del plasma al tejido diana o tejido donde va a tener un efecto propio. La distribución va a depender de varios factores. Imagínense esto. ¿Qué pasa si un fármaco es claro, hidrofílico o es liposoluble? Digamos que un fármaco hidrofílico se prefiere que se va a conservar mejor en lo que es el plasma. Ahora, si se conserva un fármaco en el plasma, ¿ustedes creen de que va a llegar a los órganos? O sea, si se contiene en la sangre el fármaco, ya que es hidrofílico, no va a llegar a distribuirse correctamente. Por eso se dice que es mejor que los fármacos sean lipofílicos. ¿Por qué? Porque al ser lipofílico, al tener esta constante de tener esta facilidad de pasar la membrana celular. ¿Por qué? Porque la membrana celular directamente está conformada por lípidos. Lípidos en nuestro cuerpo
que va a permitir que el fármaco entre o no entre. Así que, digamos que es mejor que el fármaco sea lipofílico y que sea no ionizado. ¿A qué me refiero con no ionizado? Que el fármaco de por sí no tenga una carga, no sea aniónico o no sea catiónico. Los fármacos sin carga son los que van a entrar a nuestras células. Por eso se dice que los fármacos no ionizados son los que tienen los efectos. Seguimos con el metabolismo, que es la fase en donde el fármaco directamente se transforma para que se vuelva de forma activa a inactiva. Principalmente el fármaco busca, bueno, es la fase en donde nosotros ya buscamos eliminar el fármaco. ¿Qué pasa si el fármaco directamente no se metaboliza? No se llega a metabolizar, no se llega a eliminar de nuestro cuerpo. El fármaco se acumula este fármaco y vamos a tener efectos adversos. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de fármaco tiene mayor cantidad de efectos, pero a más efectos también te trae mayor efectos adversos, o sea, adversos que tú no quieres. Y es por eso que el cuerpo está en constante metabolismo. ¿Quién hace el metabolismo? Principalmente el hígado. El hígado, principalmente. Y ya bueno, fase de excreción, que miren, por ejemplo, acá pasa directamente de plasma a la excreción. ¿Por qué? Porque hay fármacos que directamente no se necesitan metabolizar. O sea, directamente los fármacos son tan chiquitos que directamente no necesitan pasar de forma activa a forma inactiva. O sea, directamente cuando llegan a la parte renal, que la excreción principalmente se da por los riñones, ya se comienza a eliminar. Esta es la fase de eliminación. Eliminación. Lo mismo acá. Vamos a ver fases. Absorción que depende del movimiento y del lugar de administración. Que ya les dije, puede ser oral, puede ser enteral, parenteral también puede ser. Distribución que es principalmente desde el órgano, bueno, busca del plasma hasta llegar al órgano donde actúa. Metabolismo es el proceso mediante el cual el fármaco que está en forma activa pasa a pasa a estar a una forma inactiva para posteriormente ser eliminado. Por eso en eliminación se suma. Que se habla del metabolismo más una expresión. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, para pasar. Sí, José. Ya. Vamos a ver cada fase, propiamente dicho. Ya vamos a comenzar con la absorción. Voy a ir haciendo preguntas, por si acaso, para que estén más o menos atentos. Ya, lo que les dije, la absorción. Proceso mediante el cual, proceso mediante el cual el fármaco pasa de estar en el sitio de administración al torrente sanguíneo. O sea, pasa de estar acá afuera a estar dentro del plasma. Por eso habla del plasma no, del exterior hacia el plasma. Eso acuérdense toda la vida. Ahora, existen dos procesos. Una absorción directa, que llega directamente al plasma, o ¿qué fármaco traen que llega directamente al plasma? A ver, a ver, participantes, ¿quién tenemos? ¿Quién tenemos? ¿Quién tenemos? ¿Quién es el primer premio? Mm, Leslie, ¿estás? ¿Sabes? Sí, ¿Quieres? ay, no tengo ninguno en mente ahora, Imagínate pero esto. tendría que Es ser uno que sea o sea, que se administre vía intravenosa para que sea directo, pero no sé un fármaco en específico ahora. exacto. Ya, pero ya tienes tu punto, ya tienes tu asistencia. Claro, o sea, los fármacos que llegan directamente al plasma son porque se inyectan vía endovenosa o vía parenteral.
que son los fármacos que directamente tú pones en tu aguja, cargas tu fármaco y inyectas. Porque este fármaco no pasa ni por la boca, ni por el estómago, ni por ninguna parte. O sea, directamente llega a la sangre. Es por eso que hablamos de una absorción directa. Llega directamente al plasma. Y la forma indirecta es que pasa por otros medios. Otros medios como cuáles: el estómago, el intestino, la piel, por ejemplo, los fármacos tópicos, las cremas. Esos son de forma indirecta. Tienen que pasar mediante otro lado para recién llegar al plasma. O sea, no es directamente al plasma. O sea, quiero que se quede esta idea. Además de esto, quiero hablar de un término ya muy importante que fácil le van a preguntar siempre: la biodisponibilidad. Creo que se los pasé en el pretest. Ya, biodisponibilidad vendría a ser la cantidad de fármaco que este, eh, es el porcentaje de fármaco que se absorbe. Lo que significa, si tú tomas 100 gramos de paracetamol y luego de horas te tomas una muestra de sangre y ves de que solo hay 70 miligramos, sí, esto significa que la biodisponibilidad del paracetamol es de un 70%. Esa es la principal idea. Ahora, ¿cuál es la relación de la biodisponibilidad con la absorción directa y con la absorción indirecta? ¿Qué porcentaje de fármaco inyectado creen de que va a llegar de forma directa? Si es una absorción directa. A ver, mi próxima víctima. Camacho, ¿estás? Marcela. 100%. Claro, directamente. Si administras Si administras 100 gramos de lo que sea al plasma, pues va a llegar esos 100 gramos al plasma. O sea, no hay chiste. Pero ya si la absorción es indirecta, acá es relativo. Es siempre menor al 100%. Esto ya depende de cada fármaco. De cuánto el porcentaje es dependiente, pero es menos del 100%. La única que es 100% es la directa, que vendría a ser las endovenosas. Endo- endovenosas. Hasta ahí, claro. Vamos a hablar de principales factores que van a... Ya, factores en tener en cuenta en la absorción. O sea, digamos que no siempre la absorción es igual. Vamos a tener varios factores. Principalmente tenemos área de superficie. ¿A qué me refiero con área de superficie? Digamos, ¿qué pasa si un fármaco se absorbe en el estómago? ¿Saben qué tan grande es el estómago? Ideas, pucha, capaz, esa sí no se lo sé. A ver, Mayra, ¿estás? Mayra. Ah, no, Mayra no, señales de vida. Rafael, ¿estás, hermano? Si no saben, díganme, no sé, por si acaso. Normal. La verdad que no tengo idea. Ya, está bien. Chamara, Sí, el estómago de hecho es ácido y también a la vez tiene ¿qué es tan muy grande amplio, es? si no mal recuerdo, creo que era Ya, imagínate esto. ¿Qué es más grande, el intestino o el estómago? el estómago. ¿Cómo? ¿Qué hablo? No, 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 el intestino, pero, o sea, cubre una parte, o sea, muy grande. Un momento. Ya, ya, estás en algo, ya. Vamos a ver. El intestino directamente en una persona normal, o sea, ustedes de intestino deberían tener de 3 a 5 metros. Comparado con el estómago es mucho más pequeño y el tiempo que el fármaco está en el estómago es dependiente
dependiente de varios factores, prácticamente hablando de vaciamiento gástrico. ¿Qué pasa si, digamos, qué fármaco se absorbería más? ¿El que se absorbe en el intestino que tiene mayor superficie o el fármaco que se absorbe en el estómago que directamente solo se absorbe cuando está en el poco tiempo que está en el estómago? Ya, supongo que por lógica dirán intestino. Pues claro, es más grande, son 3 a 5 metros, pucha, son un montón. Así que, digamos, a esto nos referimos con área corporal o área de superficie. Ya. Sitio de ya, vas a hablar, pero luego vas a hablar de esto. Sitio de absorción o principalmente el pH. Los fármacos son caracterizados por ser o ácidos o son bases, pero no son ambos, son ácidos o son bases. Digamos, les hablé antes de que el fármaco tiene que estar no ionizado para que pueda absorberse. Entonces, ¿qué pasa si el fármaco está en un medio donde se tiende a ionizar, por ejemplo? Por ejemplo, digamos un fármaco ácido, un fármaco que su pH es menos de 7,4, me parece. Sí, 7,4. Los fármacos ácidos se absorben mejor en pHs ácidos. ¿Por qué, José? Porque no se les, hay esta diferencia de protones que hay. Principalmente, los fármacos ácidos se van a absorber en el estómago, en donde el pH del estómago es de 2,5 a 4, me parece. O sea, es lo suficientemente ácido para que el fármaco ácido no tienda a ganar iones para que no se ionice en este proceso. Así que, y bueno, comparando con un fármaco que es una base débil, las bases débiles se absorben mejor en lo que es el intestino delgado, ya que el pH del intestino delgado es aproximadamente de 7 a 8, en donde ya es un pH más básico y por lo cual bueno, se tienden a absorber mejor acá. Igual, lo voy a explicar en un rato acá con la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que principalmente nos habla de qué porcentaje de fármaco se va a ionizar. O sea, esta fórmula predice, predice la cantidad de fármaco ionizado. Predice qué cantidad de fármaco ionizado vamos a tener en nuestro cuerpo. Es más, se los voy a hablar ahorita para no perder tanto el hilo. Henderson of Hasselbalch principalmente nos habla de el grado de ionización que va a tener el fármaco una vez entre en contacto con el pH del órgano en donde esté. Principalmente, la fórmula es así. La fórmula fácil, esta es la fórmula simplificada, pero la fórmula fácil es así. pH es igual a pKa más log de H. Esta es la fórmula para los ácidos. pH es el pH del medio en donde va a estar el mismo fármaco. pKa quiere decir, es el pH en donde el fármaco va a estar 50% ionizado y 50% no ionizado. Recordando que el no ionizado es el que entra a la célula. Y ya bueno, este es logaritmo. Esta es la principal fórmula que se tiene que aprender. O sea, esta es la base teórica que se tiene que entender para poder predecir si un fármaco va a estar o no ionizado o ionizado. Pero esta es la parte sencilla. O sea, acá les he puesto otra parte sencilla, que para mí es más fácil.
Fíjense de esta imagen. Los ácidos débiles van a entrar sin carga. Mira, son fármacos que no tienen carga. O sea, no tiene carga acá, no tiene carga acá. Cuando no tiene carga, entra. Pero antes el fármaco estaba con una carga negativa. Cuando el fármaco tiene carga negativa, no puede entrar. Y es por eso que se dona un protón para que entre. Entra y ya bueno, hace su efecto. Las bases tienen que estar no protonados, porque cuando están protonados, o sea, cuando están con el positivo, no pueden entrar. Miren, no pasa esta barrera. Tienen que estar en su estado normal para que pase la barrera. Acá se lo he simplificado. Esos son los fármacos. La forma protonada principalmente nos habla de que se dona un H, que vendría a ser los protones necesarios. Los ácidos van a pasar cuando no tengan esta carga. O sea, cuando el fármaco no tiene carga es donde entra. O sea, si el fármaco ácido tiene que estar protonado para que ingrese dentro de la célula y el fármaco que es una base tiene que estar no protonado para que entre a la célula. Estas dos son las importantes. Para que entren a la célula tiene que estar el ácido tiene que estar protonado y la base tiene que estar no protonado. No sé si se entendió la idea. ¿Me confirman? Si no, lo repito. ¿Podrías repetirlo Pero otra vez, por sí, favor? por favor. ¿Y cómo se relaciona eso con la fórmula que dijiste de Henderson-Hasselbalch? Ya, Me perdí. repetimos. Para que el fármaco entre a la célula, tiene que estar... Despacio, ya. Para que el fármaco entre, tiene que estar no ionizado. O sea, no ionizado significa sin carga. O sea, como los que tenemos acá, que no tienen carga. Ahora, si el fármaco tiene carga, estos son conocidos como los fármacos ionizados. O sea, tienen carga, tienen una carga. Y si tienen una carga, no entran. Esa es la parte simple. Si tienen carga, ya sea negativa o positiva, no entran. Tienen que estar siempre sin carga. Y es por eso que los fármacos se busca que estén en estas fases. El ácido en algo protonado y la base en algo no protonado. ¿Dónde se da la mayor liberación de hidrógenos, por ejemplo? O sea, cuando tú dices de un estado protonado, hablamos de un espacio en donde tiene mucha cantidad de hidrogeniones para donar. ¿En qué espacios ocurre esto? En espacios ácidos, como el estómago. Es por eso que el ácido se absorbe mejor en el estómago. ¿Y en qué espacio trende que hay menos cantidad de hidrogeniones? Intestino. Porque el pH del intestino es de 7 a 8, mientras que el estómago es de 2 a 4. Esa es la principal teoría. O sea, tienen que acordarse más que todo esta tabla bien. Es esta tabla de acá. Los ácidos entran de forma protonada, donde hay mayor cantidad de protones principalmente en el estómago. Y los bases tienen que tener esta carga, o sea, sin carga, que principalmente se da en el intestino. O sea, es no protonado. Y es por eso acá tienen la imagen también. Los ácidos débiles entran cuando no tienen carga. No tiene carga, entra. Si el ácido tiene carga, mira, si el ácido tiene carga, no entra. No lo deja entrar. Lo mismo pasa acá. La base tiene carga, no le deja entrar. Pero si la base no tiene carga, está en un espacio en donde no se donan
hidrogeniones en un espacio ácido, que yo supongo que por fisiología la mayoría viene, saben que hay mayor cantidad de hidrogeniones en un espacio ácido. Así que el intestino principalmente no dona hidrogeniones, por eso que el fármaco no se junta con hidrogeniones y pasa al comportamiento corporal y bueno. Esa es la principal teoría que tienen que entender. Y ya, ligando la fórmula de Henderson-Hasselbalch, este, ay, es que Henderson-Hasselbalch, ya, digamos que lo van a usar no mucho. Si quieren ser unos genios, úsenla. Pero ya, yo les voy a explicar porque es mi chamba. Chamba es explicarles esas cosas. Ya, vamos a poner un ejemplo. Henderson-Hasselbalch nos habla de el pH es igual al pKa más logaritmo de ácido H2. Este es en un fármaco ácido. Porque hay otra fórmula para los fármacos básicos que se los voy a poner ahorita. El pKa es el momento en donde es el pH exacto en donde el fármaco va a estar 50% no ionizado y 50% ionizado. O sea, si un fármaco su pKa es de, de 6, ya por ejemplo, cuando entre en un órgano donde su pH es de 6, este fármaco va a estar 50% no y 50% sí. Lo que significa que el 50% del fármaco entra a las células y y el 50% no entra. Una explicación práctica ya, a ver, vamos a ver una explicación. Am, digamos que, a ver, ya, digamos que un fármaco tiene un pKa de 4.5. O sea, cuando el pH del fármaco está en 4.5, va a estar 50% no ionizado, no ionizado y 50% ionizado, ya, ionizado. Y el pH en donde este fármaco está vamos a poner que es del estómago, ¿ya? pH, ¿cuál del estómago? ¿Cuánto era? 2. Ya. Reemplazamos. Uy, reemplazamos. 2 es igual a 4.5 más logaritmo de la fórmula. Ya. Ya. Esta es la fórmula. Reemplazamos y nos queda, ya, el 4 pasa para allá. 2.5 es igual a logaritmo de ácido sobre esto. Recuerden que logaritmo siempre es sobre 10. Seguimos reemplazando. Esto es más matemática. 10 es igual a menos 2.5, que es igual a H menos sobre HA. Esta es la cantidad de fármaco que va a estar ionizada. No tengo, a ver, no tengo calculadora a la mano ahorita, pero este es el porcentaje del fármaco que va a estar ionizado en un pH ácido en donde el fármaco, su pK es de 4.5. O sea que es un fármaco ácido. Aprox, esto te va a salir 0.00001, ya, 1, digamos. Esta es la fase ionizada. Lo que quiere decir que este 0.0001 es el porcentaje de fármaco que está ionizado. O sea, José, vamos a tener un 99.999 de fármaco que está no ionizado. Y este 99.999 es el que va a entrar dentro de la célula, propiamente dicho. Pero Henderson-Hasselbalch es muy complicado, así que se lo aprenden para su práctica. Pero digamos, sí, esta es la principal forma de entender Henderson-Hasselbalch. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, Igual, no se preocupen, vamos a reforzar igual los puntos que no hayan entendido. Pero quédense con esto, esto sí es lo principal. Los fármacos entran no ionizados. Acá se absorbe. Ahí, se absorbe.
y no se absorbe cuando están ionizados. O sea, tienen una carga o tienen una carga. O sea, el ácido se absorbe acá y la base se absorbe acá. Protonado en un pH ácido, en un pH bajo, este es en un pH alto. Ya. Seguimos. Vías de administración, principalmente quiere hablar de, bueno, lo que les hablé, vía parenteral y vía enteral. Es la principal relación que tenemos. Ah, digamos que eso está ligado al concepto de biodisponibilidad. Si el fármaco directamente, como ya dijimos antes, se inyecta directamente al plasma, es que se absorbe más. Si el fármaco lo tomamos por pastillas, por cápsulas, por lo que sea, va a haber un periodo latente en el cual el fármaco, antes de entrar a nuestro plasma, tiene que pasar por varios procesos antes de llegar a nuestro plasma. Y directamente no llega todo el fármaco, llega directamente solamente una parte, una fracción que vendría a ser la biodisponibilidad de este mismo fármaco. Estado físico, que habla de si el fármaco es sólido, es líquido, si es lipofílico, hidrofílico. Nos habla principalmente este, los fármacos sólidos, por ejemplo, los fármacos sólidos tienen que pasar, no pueden entrar directamente siendo un producto sólido, tienen que descomponerse. Ahora, esto no pasa cuando el fármaco es un líquido, porque entra directamente. Ahora, ¿qué pasa si el fármaco es lipofílico, fílico o hidrofílico? Los lipofílicos tienden a tienen mayor permeabilidad. Porque ustedes saben que la membrana celular está conformado por fosfolípidos, por colesterol, que no deja pasar directamente líquidos. O los deja pasar, pero mediante transportadores. Así que los lipofílicos son los que difunden más rápido dentro de una célula. Y los hidrofóbicos son los que directamente no llegan a absorberse completamente, tienen que pasar un proceso para entrar o mediante transportadores también lo pueden hacer, pero se tienden a acumular mayormente en el plasma. Y tenemos la concentración del fármaco, constitución, ya, vaciamiento gástrico. Ustedes han añadido fisiología, sí, sí, fisiología. ¿Qué pasa mm, mm, cuando comes algo? ¿La comida tiende a estar en el estómago o directamente pasa a tu intestino delgado? A ver, Antonella, ¿estás? ¿Qué, José? Cuando tú comes algo, ¿la comida va directamente a tu intestino o va a tu estómago? A mi estómago. ¿Qué pasa si tomas este, un fármaco junto con tu comida? O sea, ¿va a estar mayormente dónde? ¿En el estómago o en tu intestino? En el estómago. ¿Y qué pasa si este fármaco se absorbe mejor en el intestino, pero comes comida con este fármaco? Supongo que igual llegará a pasar al intestino en su debido momento. Claro, pero es más lento, ¿no? Sí, sí. Ya, listo. Gracias, Antonella. Lo mismo pasa con estos fármacos. Por eso se dice, hay fármacos que los puedes comer con alimento y fármacos que lo tienes que hacer sin alimento. Esa es la principal idea, el vaciamiento gástrico. Y ya bueno, características, bueno, ya les hablé, que es hidrofílico, bueno, lipofílico, hidrofílico, el grado de ionización que lo hablamos acá, que es lo más importante, diría yo, eso es lo más importante. La unión a proteína, ya, esa parece importante. El plasma, digamos que va a tener
proteínas que van a transportar fármacos. ¿Qué pasa si esta proteína que está en el plasma se une al fármaco con tal fuerza de que el fármaco no puede soltar esta proteína? A ver, ¿quién llamamos? ¿Quién llamamos? Caterina, ¿estás? Sí, no. Leslie, Sí, imagínate esto. ¿Qué pasa si tú quieres que el fármaco llegue a un órgano, pero este fármaco se unió con una proteína y esta proteína no deja este plasma? ¿Qué crees que pasa? ah, que en sí no se va, o sea, no va a haber un efecto, algo así, es como que no, al no desprenderse o no liberarse como tal, no va a poder llegar al tejido en la mejor forma o en la mejor cantidad posible. Exacto, listo, perfecto. No hay una buena absorción o directamente hay una absorción mucho más lenta de este mismo fármaco. Y ya bueno, quemando, tenemos tamaño celular, peso molecular, que directamente habla de que, imagina que el fármaco es tan grande que directamente no puede pasar las barreras celulares. Es un proceso en el cual hay un proceso llamado pinocitosis, no sé si lo vieron. La pinocitosis directamente come al fármaco, pero mediante vesículas, y es un proceso mucho más lento. O sea, se prefiere que el fármaco sea chiquito para que pueda atravesar las membranas. Ya está. José, Hablando José, de... Sí, sí. una consulta de la anterior parte. Eh, Volviendo a la parte en la que hablaste de área de superficie de absorción y lo de concentración de vaciamiento gástrico, tú no habías comentado que a mayor superficie la absorción iba a ser mayor. Por ende, por Ujú. ejemplo, en el intestino era mayor. Sí. Pero cuando hablaste del punto 5 comentaste que la absorción podía ser mayor en el estómago o en el intestino, dependiendo de ello. Entonces, no entiendo, ¿tiene que ver con la superficie de absorción o cómo es? ¿Puedes Son explicarlo en esa varios, parte? son varios Sí. factores, Marcelo. Mira, por ejemplo, si el fármaco es un ácido, tú prefieres de que el fármaco esté en el estómago que en el intestino. Es por eso que el fármaco ácido se prefiere darlo con comida, porque si tú lo das con comida, va a estar mayor parte del tiempo en el estómago. Y es por eso que si está más tiempo en el estómago, en su pH condicional, ya que es un ácido, los ácidos se absorben en los ácidos, va a ser mejor comparado que esté mayor tiempo en el intestino. Si tú quieres darle un fármaco que es una base, se recomienda darlo sin comida. Esto es teórico más que todo. Se da sin comida, ¿por qué? Porque llega directamente al intestino y no pasa tanto por el estómago. O sea, esa es la principal idea. O sea, tienen que ligar todo. ¿Sí, Marcel? Sí, gracias. Ya. Vamos a hablar de mecanismos de absorción, que directamente no es lo mismo que vías. Una cosa es vías, otra cosa es mecanismo. Estos son los mecanismos moleculares. Comenzamos con la difusión pasiva, que vendría a ser el proceso mediante el cual el fármaco va a atravesar la propia membrana, moviéndose desde una región donde hay una mucha concentración hasta donde hay poca concentración. No usa energía, no usa pH, no usa transportadores, no usa nada. La facilitada tenemos de que facilita el paso de proteínas mediante la gradiente, pero miren, lo interesante es que causa transportadores. Estos hay transportadores, esta solamente pasa. Sí. El transporte activo directamente transporta mediante transportadores que usan ATP. Fosforila ATP, lo convierte y procede a meter el fármaco. Pero es dependiendo directamente del ATP. Esto es importante, el ATP. Ya.
Y la endocitosis, lo que les dije. Si el fármaco es muy grande, directamente se tiene que formar una vesícula. Una vesícula para que este fármaco, que es tan grande, no puede pasar de forma directa, forma la vesícula y entra directamente a la célula. No es algo directo, digamos. Mecanismos igual no preguntan mucho, pero tienen que tener en cuenta esos cuatro. Pasiva, facilitada, activo, endocitosis. Ya. Vías de absorción, ya lo que hemos estado hablando un poco. Se divide en dos, enteral y parenteral. Mayra, ¿estás? Mayra. Rafael. No, no. Chamara, Sí, José, dime. ¿qué entiendes por enteral? Enteral es que se va a administrar por vía oral. Eh, en este caso, puede ser una pastilla, cápsulas, ¿no? Que Está bien. Pastillas, principalmente. Pasa por el tubo digestivo. Y parenteral es que directamente no pasa, evita el tubo ujú, digestivo y llega vía directamente al sanguínea. plasma. Ujú. Ujú. Ejemplo, vacunas. Ujú. Puede ser No se toman pastillas. fisiológico. También es fisiológico. Perfecto, Ujú. gracias, Chomera. Digamos que la enteral está más expuesta a varios efectos, principalmente pH, enzimas, microflora, que vendría a ser los organismos que están dentro de nuestro estómago. Mientras que la enteral evita todo esto, porque llega directamente al plasma. Acá lo tengo mejor explicado, cada parte. Esto sí preguntan, esto sí, acuérdense bien, para toda su vida. Parenteral. La parenteral principalmente nos habla de fármacos que ya llegan directamente al plasma y se van a dividir en cuatro principales tipos. Son los ángulos siempre me han parecido interesantes a mí. Siempre me he acordado de esta vía por los ángulos. Ya, la intramuscular, que se nos habla principalmente de una vía en la cual vamos a inyectar principalmente vacunas. ¿Por qué? Porque se absorbe de forma más lenta. Si tú inyectas un fármaco de forma muscular, eh, directamente llega a un tejido muscular en donde tiene una alta irrigación, pero la absorción viene a ser más lenta, más, a veces más dolorosa también, porque llega a penetrar el músculo, que tiene que estar muy inervado, y por lo cual suele provocar dolor. A ver, usos, vacunas, analgésicos, se usa en el músculo, bueno, no. Tiene una absorción rápida directamente porque es parenteral, o sea, directamente se inyecta en nuestro cuerpo y entra al plasma. Y no mucho que eso. Seguimos con la subcutánea, que principalmente esta se usa más que todo para pruebas. ¿Para pruebas? No, para pruebas no. Se usa más que todo para colocar parches. ¿Parches de qué? De insulina. No sé si conozcan algún diabético. Estas personas se suelen colocar insulina todos los días, pero hoy en día hay parches que tienen insulina que tienen un desprendimiento lento. Esta principalmente tiene una absorción lenta, la vía subcutánea. Se usa principalmente para lo que son los parches. Parches. ¿Parches de qué? De insulina principalmente. Y no mucho. O sea, es lento, se usa en parches. La principal arriesgada, o sea, la principal que se usa es la insulina. Seguimos con la intravenosa, que es esa sí, es la que más preguntan. Es absorción inmediata. Este, es una absorción inmediata ya que ya llega directamente al plasma. Todo fármaco que se inyecta
intravenosa llega al plasma directamente. Uy, mi batería. Ya. Todo fármaco que se inyecta vía intravenosa va a llegar al plasma, por lo cual es una absorción muy rápida. O sea, no tiene absorción, tiene una biodisponibilidad del 100%. Se absorbe de forma inmediata ya que llega al plasma y se usa mediante principalmente medicación de urgencia. Tú quieres de que un fármaco haga un efecto rápido o inmediato, tiene que ser así, rápido, intravenoso. Y la intradérmica principalmente es para pruebas cutáneas, para pruebas de alergia. Alergia. Y tiene, bueno, principalmente son fines terapéuticos para diagnosticar cierta prueba de sensibilidad principalmente, o bueno, pruebas diagnósticos en donde solamente necesitamos saber la reacción que va a tener la piel ante estos fármacos. ¿Hay cuál otros? Ese es parenteral. No, parenteral. Y ahora seguimos con la parte enteral. Enteral y otros. Ya sabemos que la enteral directamente pasa por el tracto gastrointestinal. Y bueno, las que se tienen que aprender bien son rectal, oral y sublingual. La oral, yo supongo que todos conocen la oral, es la que todos usan hoy en día. Es la más cómoda, no invade directamente tu cuerpo ya que te lo tomas. Y es de uso ambulatorio, o sea, cualquier persona puede tomar una pastilla de forma oral. Pero esto sí, es variable según el pH, motilidad y alimentos. Lo que les he estado hablando durante toda la clase. Tenemos la vía rectal, que evita el efecto de primer paso hepático. Esto lo estaremos hablando en un rato. Pero la vía rectal principalmente se habla de que es una vía en la cual Am, cuando usas una vía rectal, imagínate que un paciente está vomitando constantemente o está en coma. Tú a un paciente en coma no lo puedes despertar y decirle, ya, tómate esta pastilla. No, tenemos que hacerlo directa vía rectal. Es el principalmente. Pacientes con vómitos o con incapacidad para tragar. La sublingual, tenemos una absorción rápida y directa al torrente sanguíneo. ¿Por qué? Debajo de la lengua tenemos unas glándulas que están muy inervadas y muy vascularizadas. Y es por eso que al poner estas tabletas debajo de la lengua, vamos a tener una absorción rápida, pero también vamos a tener cierta irritabilidad. Y no todos los fármacos se pueden absorber de esta forma. Y es por eso que esta forma, sí es una vía rápida, pero es dependiente del fármaco del cual se usa. La óptica oftálmica es mediante los ojos para principalmente tratar infecciones oculares, que supongo que algunos tendrán ojo seco o tendrán otro tipo de infecciones como glaucoma. Y directamente usamos la óptica para hacer efecto principalmente en el tejido del ojo. O sea, no tomamos una pastilla, ¿por qué? Porque hasta que la pastilla llegue al ojo, demora un montón. ¿Qué pasa si directamente administramos gotas? Es más rápido y es en el tejido donde hacemos efecto. Epidural es más que todo para cirugías. Se localiza principalmente, se coloca el fármaco en la médula para tener un efecto hipnótico, anestésico y analgésico. Esta no se aprende mucho. Solamente que se usa para anestesia con efecto mínimo sistémico. Ya. Y bueno, la intraarticular no importa mucho. Vamos a tener 10 min, no, ahorita, 5 min de descanso mientras hacen estas preguntas. Si tienen dudas de las preguntas, lo vemos en 5 minutos, ¿sí? Ah, y si tienen dudas de lo que hemos visto, me dicen ahorita también.
Tenemos 5 minutos de descanso. 7, volvemos 7, no, 10 y 12. Sí, Marcela, dime. Entonces, ¿por qué la forma peridural no está considerada como parenteral? ¿La peri? Ajá, la peridural, sí es. Porque no entra al plasma directamente. O sea, se consideraría como otros. Yo lo he tachado porque no usamos este término, no usamos el término otro. Entra en el líquido cefalorraquídeo directamente. No entra al plasma, así que tiene que pasar también por varias barreras más que todo. Pasa por barreras antes de llegar a lo que es el plasma y es por eso que no se considera una vía directa. Lo dejo acá para que vayan haciendo las preguntas, sí, para que vayan practicando. Y si tienen dudas, igual me dicen. Volvemos 10 y 13. 10 y 13.
Ya chicos, volvemos. ¿Dudas con estas preguntas o todo bien? ¿Alguna duda? ¿Algo? No. No. Eso es lo que más preguntan, aparte de eso, de los bancos. Sí, Chamara, dime. Sí, con respecto al pK, cuando el pK sea, por ejemplo, de 4.5, su forma ionizada como tal no vendría a ser la mitad, como sería 2.25, sino que de acuerdo a lo que me arroje la fórmula, tanto sea una fórmula para ácido o para base, a la -10, supongamos que me va a dar 7 a la -10 en forma Ya. ácida. Supongamos así. El mi arroje es 0.00 algo. ¿Eso sería la forma ionizada Ajá, o es no la... ionizada? No, es la ionizada la que no pasa. Pero Ya, mira, el ionizada sería lo que me arroja la fórmula y lo restante sería no ionizado. ajá, Siempre. sí. Ah, estoy. Muchas gracias. Y mira, por ejemplo, acá para que lo hagas más rápido. Se ioniza mucho en medios con un pH mayor. O sea, quiere el pH, dice que sea mayor. Por ejemplo, un pH de 10. ¿Qué fármacos se absorben normalmente en un pH alto? Las bases. Y Ujú. acá están las bases. Acá. Una base de, ¿qué sería? 5, 5. Esta, ¿no? Sí, esta. Marcela, ¿tenías levantada la mano? No, ¿Dudas? no era lo mismo. Ya. Sí, esta es la que, pucha, puede ser que procesamos dos, o sea, pH. Y si te dice un pH menor, digamos un pH de 2, significa que el fármaco tiene que ser un ácido para que en su pK, digamos que el ácido es menor para que se absorba bueno, de mejor manera, digamos. Pero bueno, el resto, si no hay dudas, vamos comenzando porque se nos va a hacer Ah, tarde. sí, José, perdóname. ¿Por qué era que Sí. los ácidos formaban cationes y los otros aniones? Esa es física. A ver, vamos a ver. Esa es física básica. O sea, digamos que los ácidos prácticamente cuando ya están en su forma normal ya son aniones. Y cuando se les suma un grupo, este, el grupo, ay, ¿cómo se llama? Los hidrogeniones ya tienen una carga positiva. O sea, menos con más se va. Y por eso acá está no protonado. Las bases no tienen carga. Así que digamos, si tú le sumas un hidrogenión, va a tener carga. Y básicamente es eso. Por eso, esto es un anión, porque es negativo, y este es un cation. Cation. Pero abajo creo que decía lo contrario. ¿Dónde? ¿Puedes volver a Sí, repetir José, la creo que pregunta? está al Sí, revés, es al revés. porque los ¿Acá? básicos son los que forman Las los bases serían cationes. cationes. Ajá, y los ácidos aniones. Así no. Anión, cation. Pucha, quejas con el Goodman. Y en la última creo que dice que se ionizan, entonces para que se ionice no tendría que ser un ácido en el medio básico. Un ácido en el medio básico, claro. A ver, vamos a dar la tres para que quede claro. Ya, tenemos fármaco ácido y fármaco base. Ya, la primera está fácil. O sea, el ácido se absorbe mejor en el estómago y la base se absorbe mejor en el intestino. O sea, la primera viene a ser, la primera es 1 y la 2 es la 2. Forma cation. Ya, cation es positivo. ¿Quién forma cation? Forma cationes. ¿Cómo que forma cationes? Ya, digamos pues, ¿no? Es la forma, no, la base forma cation. La base forma cation, o sea, este es 2 y el otro forma el otro, 4. Y el pK, ya, un pK mucho mayor. Cuando el fármaco es una base. Claro, quedaría así. 2, ya, no hay respuesta. Ya, sí, está bien. Quería así, ya. 1, 4 y 2.
2, 3, 5 para las bases. Sí, está bien. Sí, está bien. Buena observación. Ya, ¿más dudas? Si no, para seguir, se nos va a hacer tarde. José, disculpa, ¿crees que puedas confirmar las otras respuestas? Ah, ya. Si quieres, se lo hago ahorita. A ver. Fármaco, mayor facilidad, se absorba. Ya, no ionizar. Eso está fácil. Ah, mayor biodisponibilidad, ya, es que el que entra directamente al plasma. Principalmente vamos a verla en endovenosa. O sea, subcutánea también es parenteral, pero la subcutánea tiene que entrar también al tejido cutáneo, así que no entra completamente. Así que la endovenosa que entra directamente al plasma, a un vaso, es la respuesta correcta. Y la 30, a ver, sin cosas. No sé qué es. A ver, acá es la 1, que la biodisponibilidad es incompleta. No tiene nada que ver con 2, 3 y 4 que son parenterales. Parenterales. Una absorción rápida de soluciones acuosas. Ya, esto puede ser o muscular o endovenoso. Ahí lo dejamos. Implantes de liberación lenta. Esta es ya la subcutánea. Lo que los habla de los parches de insulina. Soluciones oleosas. Ya. Las oleosas, los fármacos que son blasientos, no los puedes meter en endovenoso, se me olvidó decirlo. O sea, sí puedes, pero duele más. Así que dice, no se puede la endovenosa. Y nos quedamos acá. Sería 1, 4, 3 y 2. Estamos dejando más esta, no. Ya, no mucho. Trabajemos con esto. Ya, ahora sí. Vamos avanzando que se nos va a hacer tarde. Se nos va a hacer tarde. Ya se me hizo tarde. Ya. Vamos a seguir con la fase de distribución, que principalmente se nos habla de un proceso en el cual habla de cómo el fármaco llega del plasma hacia un tejido, del plasma a un órgano o un tejido específico donde va a ser su ejemplo, su efecto. Digamos que esta distribución va a ser dependiente principalmente del sistema cardíaco. ¿Por qué? Porque el sistema cardíaco es el que bombea la sangre y es el encargado de distribuir la sangre por todos nuestros tejidos. ¿Qué pasa si directamente el sistema cardíaco falla o hay un infarto? El corazón no late, los fármacos no llegan al sitio donde tienen que estar y todo se malogra. Es por eso que es dependiente del sistema cardíaco y bueno, es la más rápida. Yo supongo que tiene que ver principalmente con que el sistema cardíaco es el que maneja la mayor cantidad de sangre y es por eso que toda la sangre que tiene fármaco va a llegar al sistema cardíaco, por eso está mayor tiempo acá. En esta fase de distribución se nos habla de procesos. Tenemos la fase 1 que es donde principalmente depende el gasto cardíaco, y nos habla de una fase de un proceso rápido, que ocurre principalmente, que, claro, ocurre principalmente a los órganos que tienen mayor gasto cardíaco. Nos habla de órganos que directamente reciben un gran gasto cardíaco que va a llegar el fármaco principalmente. Ese es el gasto cardíaco de todos los órganos. Cerebro 15%, renal 25%, piel 5%, corazón 5%. Donde más llega fármaco vendría a ser la parte renal, músculo y gastro. ¿Por qué pongo esto de relativo? En fisiología no sé si les han hablado que cuando una persona está en un estado de actividad física, la sangre tiende a ir a los músculos. ¿Qué pasa si tú tomas una pastilla y te vas a hacer ejercicio? Teóricamente, o sea, de forma relativa,
esa absorción, o bueno, la fase de distribución de la misma pastilla se va a ver mayormente distribuido en el tejido muscular. Por ejemplo, algo relativo. Ahora, ¿qué pasa si tomas una pastilla cuando estás comiendo? Teóricamente, la distribución va a estar mayormente repartida en lo que es en la parte gástrica. Y ya bueno, el resto ya es relativo. Es dependiendo el gasto cardíaco directo de la persona y qué tan flujo tenga. La fase 2 habla de una fase. Esta fase. Fase 2 habla de una fase más lenta. ¿Por qué? Habla de ya tejidos más, Dime, Marcelo. Entonces, refería a lo que dijiste relativo de ambos, pero, por ejemplo, entiendo que el ibuprofeno es recomendable tomarlo con comida o después de comida, me parece, pero el Ya, ibuprofeno es sirve para la inflamación entre sus usos. es un AINES, Supongamos ajá. que, claro, yo tengo, no sé, tengo inflamada la pierna por AB motivos y tomo un ibuprofeno que es exclusivamente para mi músculo que está inflamado, pero tengo que hacerlo mientras como. Entonces, ¿se iría más al estómago, como dices, o se iría más a mi pierna, a mi músculo? Sería más a tu estómago. Es que lo que pasa es esto. No dan ibuprofeno con comida por esta parte de distribución. La dan por sus efectos adversos. Eso lo vamos a ver en este AINES. El ibuprofeno principalmente tiende a aumentar las secreciones gástricas. Ahora, ¿qué pasa si tú tomas un ibuprofeno sin comida? O sea, te aumenta la acidez y te daña todo tu estómago. Es por eso que mayormente lo recomiendan con comida, para evitar este efecto adverso, principalmente. O sea, no directamente está ligado a esta idea, sino más que todo para evitar un posible efecto malo. Esa es la principal idea que se tiene con los AINES. Sí, sí, ya, seguimos. La fase 2 ya es un proceso más lento, que depende principalmente son tejidos menos perfundidos, por eso que directamente depende de un flujo local. En la fase 2 principalmente hablamos de tejido óseo, o sea, hueso, hablamos de grasa y piel, principalmente. Ahí puse piel acá. Ya bueno, la piel es relativa. Principalmente se habla de tejidos más periféricos, los cuales tienen tan poco gasto cardíaco que van a ser los últimos en llegar los fármacos. Y es por eso que directamente pasan con esta fase, una fase 2. Ya. Vamos a hablar de los factores antes de hablar de la barrera. ¿De qué depende la distribución? Ya dije, flujo sanguíneo. Cuando más perfundido esté un órgano, mayor cantidad de sangre. Más sangre. A más sangre, más fármaco. A más fármaco, más efecto. Esa es la principal analogía que se tiene. O sea, el flujo sanguíneo tiene que ser alto para la perfusión de varios órganos a la vez. La unión a proteínas. Esto sí les he hablado antes. La unión a proteínas viene a ser la cantidad de fármaco que se une a las proteínas plasmáticas, como la albúmina, que la albúmina, eso sí, albúmina tiene preferencia por los ácidos y las glucoproteínas tienen preferencia con los fármacos básicos, y este es con los ácidos. Digamos que si el fármaco tiene una alta unión a proteínas, no llega al órgano donde debería hacer efecto. Y por eso tiene un menor efecto o claro, tiene un menor efecto, porque tiene una alta unión a proteínas plasmáticas. Solubilidad, también les he hablado. Los fármacos lipofílicos prefieren estar en grasas y estos tienden a atravesar la membrana con mayor facilidad, directamente por las propiedades físicas de la membrana, que vendría a ser la membrana es una barrera lipídica que deja pasar lípidos, más no este,
fármacos que vendrían a ser hidrofílicos. 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 Ay, hidrofílicos. Ay, no está feo. Hidrofílicos. Ya. Y la permeabilidad directamente depende de las barreras. Imagínate que un órgano es más permeable que otro. O sea, permite recibir mayor cantidad de sangre o mayor cantidad de ese fármaco. Acá hablamos de barreras. ¿Usted entra de que todos los órganos son iguales? O sea, todos los órganos dejan recibir la misma cantidad de sangre o no tienen ciertas preferencias por algunas proteínas o por otras. No, digamos. Existen dos barreras principales en todo nuestro cuerpo. La placentaria, bueno, la hematoplacentaria y la hematoencefálica o barrera hematoencefálica. Ah, no, no, esa está ahí. La barrera hematoencefálica o la hematoplacentaria. ¿Cómo funcionan estas barreras? Digamos que tu cuerpo es tan sabio que sabe que si entran toxinas extrañas dentro de tu sistema nervioso, va a tener efectos malos. Entonces, ¿qué hice? Ah, pucha, yo tengo que tener una forma de cómo hacer de que todas las toxinas de cierta forma no entren para que no me hagan daño. Es por eso que el cuerpo, por evolución, supongo, bueno, decidió crear lo que son la glucoproteína P. ¿Qué es la glucoproteína P? La glucoproteína P vendría a ser una bomba dependiente de ATP que se encarga de eliminar toxinas, o sea, no deja pasar toxinas. Es una bomba que directamente prohíbe el uso expulsa activamente mediante la hidrólisis de ATP lo que vendría a ser compuestos que no reconoce que son normales para su propio entorno. Y es por eso que cuando hay algún tipo de intoxicación sis- sistémica, vamos a tener un problema sistémico, más no tanto en el sistema ner- este, nervioso. Y es por eso ¿y por qué sea esto? Principalmente por la glucoproteína. Esta es la que nos va a cuidar de todas las toxinas malas, que pueden entrar de forma sistémica, más no dejan pasar a la barrera hematoencefálica ni a la barrera placentaria. Es por eso también que el bebé, de cierta forma, va a tener un tipo de protección y va a tener un tipo de selectividad por lo que entre y por lo que no entre, por esta glucoproteína. Pasamos al volumen de distribución. Esto vamos a ver algo teórico, ¿ya? El volumen de distribución vendría a ser ay, perdón. Es la relación entre el fármaco que tú le administras, o sea, la dosis que tú le das de forma externa, con la concentración de fármaco que tienes. Por eso se conoce como que vendría a ser, es un indicador principalmente. Este es un indicador. Es un indicador de la concentración de fármaco en tejidos, alto y bajo, principalmente. Por eso nos hablan de qué tan ampliamente se distribuye un fármaco dentro del cuerpo de forma hipotética, porque ese es un valor teórico más que todo. Ese es algo teórico que se usa, pero se puede usar para indicar cuál es la concentración, o sea, qué tanto se distribuye el fármaco dentro de nuestros tejidos. Hablamos de una distribución alta cuando es mayor a 2
litros por kilogramos y bajo cuando es menor, sí, sí, menor a 0,2 litros por kilogramo. Ya, y esta es otra analogía. Cuando el volumen de distribución es bajo, nos indica que el fármaco se limita solamente al compartimento intravascular, no entra a los tejidos directamente, porque esto mide la concentración de fármaco en los tejidos. ¿Qué tanta concentración de fármaco llega a entrar? Y el volumen nos habla de que principalmente tiene una amplia distribución por tejidos periféricos. O sea, tiene una gran perfusión y una gran llegada. Acá les planteo un caso clínico que une bastante todo lo que hemos visto. Caso clínico y pregunta. Ya, vamos a tomar otros 5 minutos porque vamos a pasar a otro subtema. No, es que no hay tiempo. Mira, me voy a comer su receso un poco ya para explicarles lo que es el caso clínico y las preguntas. Vemos metabolismo y eliminación ya lo dejamos para su receso, porque yo siempre pongo 2 recesos, 3 recesos. Ya. Caso clínico se nos habla de un paciente femenino, tiene hipotiroidismo, tiene un tratamiento con levo, mm, y tiene fatiga constante, aumento de peso, caída de pelo. Se refiere a que comenzó a tomar antiácidos por molestias gástricas. Ya. El paciente acá, digamos, tiene efectos de fatiga, aumento de peso y caída de pelo. Esto es característico del hipotiroidismo, que aumentes de peso, pierdas pelo, fatiga, pero el paciente está tomando ya su medicación. ¿Qué está pasando? Ya, está tomando su medicación. O sea, no debería tener estos efectos, pero también te habla que está tomando un antiácido por si tiene molestias gástricas. ¿A qué está ligado esta idea? A ver, vamos a ver, ¿a quién llamamos? ¿A quién llamamos? Antonella, ¿estás? Sí, ¿Por qué crees de que se den estos efectos? O sea, ¿por qué crees de que el paciente estando medicado tiene estos efectos de fatiga, aumento de peso, podría sabiendo ser que, que no sé, tal vez no se está absorbiendo totalmente la medicación o podría ser efectos adversos. ¿por Tal qué vez crees una que mezcla no se, de por qué ácidos. crees que no se está absorbiendo? Porque, como dijiste, la medicación que está tomando es justamente para controlar su hipotiroidismo. Entonces deberían desaparecer los signos y síntomas que está presentando. Claro, o sea, mira, esta parte es bien interesante porque les van a preguntar así, ¿por qué el fármaco no funciona? Te dice que toma un antiácido y tú ya sospechas acá. ¿El antiácido tendrá alguna relación? Parece que sí. Mira, yo hice ya mi análisis. Esta era la conclusión. El paciente va a presentar una absorción disminuida de levotirosina, principalmente por la interacción con el antiácido, que puede alterar el pH e interferir con la absorción. ¿Qué quiere decir? Que el levo posiblemente sea un fármaco ácido. Si tú aumentas el pH y ya no es tan ácido, este ácido se ioniza. Y es por eso que va a haber una menor absorción en el estómago y tenemos estos efectos. Acá tenemos una pregunta. Ya, esto es teórico, esto no es para que lo vayas bien. ¿Cuál es la más abundante? ¿Alguna idea? ¿Quién sea? A ver, una idea, una idea, una idea.
La albúmina. Quizá la albúmina. Listo. Eso es teórico, o sea, no es tanto razonar, o sea, ¿cuál es la que es más abundante? Albúmina, ya está, listo. Sí. Ya, metabolismo. Ya estamos en la parte final. El metabolismo principalmente nos habla del proceso mediante el cual el cuerpo va a transformar el fármaco a un fármaco inactivo. O sea, les hablé de que el fármaco, una vez entrado, se está en forma activa y el cuerpo no puede estar constantemente estimulado por un fármaco. Por eso que busca metabolizarlo para volverlo inactivo y facilitar su eliminación. El principal órgano que se encarga del metabolismo es el hígado, eso sí, acuérdense. Y para metabolizar un fármaco consta de dos fases, fase uno y fase 2. La fase uno se da en el retículo endoplasmático y la fase 2 en el citosol. Ya, hablando un poco más de fase uno. La fase uno consiste en las reacciones que introducen o exponen grupos funcionales para volver al fármaco un grupo polar. No, vamos a bajar terminología. El fármaco en su forma activa está en no ionizado. Se le agregan reacciones, se le expone a ciertos grupos para que este fármaco no ionizado se convierta en un grupo ionizado. Y en esta fase ionizado está en su fase inactiva. Y en esta fase inactiva ya se puede eliminar este fármaco. Este proceso está encargado principalmente por las enzimas del citocromo P450. Estas enzimas lo van a ver por toda su vida, así que acuérdense, P450, que son la enzima que se encarga del fase uno, que se encarga de convertir el fármaco de no ionizado, que es la forma activa, a una forma inactiva, que es la forma ionizada. ¿Cuáles son las principales acciones que tienen? Oxidación, oxidación, no, reducción y hidrólisis. Son las principales bueno, tres acciones que tiene la enzima del citocromo P450. No, le puse bien. Ahora tenemos la fase 2, que también es llamada como la conjugación. Esta no involucra tanto la enzima, la P450, pero sí nos involucra de que convierta el fármaco de hidro... no, convierta el fármaco de ay, pucha, hipofílico a hidrofílico. Ese es un proceso de conjugación. El fármaco, se sabe de que para que el fármaco entre y haga su efecto, principalmente queremos que esté en un estado liposoluble. Pero cuando queremos que sea eliminado por forma renal, tiene que estar en una forma ya soluble al agua. Pues esta fase convierte el estado al fármaco de un estado lipofílico a un estado hidrofílico mediante moléculas endógenas. Eh, Son otro tipo de enzimas en donde principalmente estas para producir esta conjugación, tiene varios procesos. Por ejemplo, tenemos la conjugación, transulfutación, acetilación, localización. Todas esas convierten al fármaco lipofílico a uno hidrofílico. Ahora, ¿les listas? Sí. ¿Qué pasa si un fármaco ya es hidrofílico? ¿Por qué fases tendría que pasar este? ¿Por ambas o una o las dos o cómo? Si es hidrofílico, ah, creo que, a ver,
la primera o ninguna, porque si es hidrofílico, la excreción va a ser por la orina, pero no estoy segura si pasa por fase 1 o si pasa por ninguna de por sí, porque ella estaría Claro, inactiva. claro, exacto. Si ya es hidrofílico, ya no necesita pasar por fase 2. O sea, únicamente pasa por fase 1 y dependiendo si está no ionizado o ionizado, también pasa por fase 1. Y bueno, imagen, que bueno, fase 1 que es oxidación, reducción y hidrólisis, fase 2 que es conjugación, se excreta por la orina. Mm, no, no, o sea, fase 2. Ya, digamos, ¿qué pasa si un fármaco ya es lo que le dije a Leslie? Si ya es muy hidrofílico, directamente se elimina. O sea, pasa por una fase 1, claro, una fase 1, dependiendo, y ya se elimina. Pero ¿qué pasa si es poco? Tiene que pasar por una fase de fase 2, conjugación, extracción. Y si es muy liposoluble, tiene que pasar primero fase 1, fase 2, conjugación y extracción. Pero todos van a llegar acá. Vamos a hablar de lo que es un profármaco. Un profármaco quiere decir que es un fármaco que se activa luego de metabolizarse. José, ¿cómo se va a activar luego de estar metabolizado? Sí, ¿por qué? La proteína, no, proteína, no. El citotrón P450, mediante estos procesos de oxidación, reducción y hidrólisis, también puede, de cierta manera, activar fármacos, pero no va a activar un fármaco, o sea, va a dejar lo que conocemos como metabolitos activos. Y estos metabolitos activos son los que tienen el efecto dentro de nuestro sistema, pero ya viene a ser luego de un metabolismo. Vamos a hablar. Vamos a hablar de la inducción e inhibición de CYP. ¿Qué pasa? Imagínense esto. CYP es el encargado de dar la fase 1. ¿Qué pasa si yo al CYP aumento su actividad? Si yo hago que el CYP trabaje más. A ver, Marcela, ¿estás? ¿Qué pasa si yo hago que el CYP encargado de la inactivación de los fármacos, hago que trabaje más? Eh, no estoy segura. Ya. Mira, si yo hago que CYP trabaje más, el CYP se encarga de pasar de una forma activada a inactiva. Si yo hago, si yo induzco que CYP chambee más, que haga más cantidad de chamba, va a haber una mayor inactivación de fármaco, lo que consiste en que va a haber menor fármaco con un menor efecto. Y lo mismo tenemos con la inhibición. Si yo disminuyo el trabajo del CYP, no va a haber este proceso de inactivación del fármaco, lo cual va a consistir en de que el fármaco va a haber una mayor cantidad activada que inactivada, por lo cual va a haber una mayor acumulación de fármaco dentro de nuestro sistema y lo cual nos puede provocar efectos adversos principalmente. Esto quiere hablar de la inhibición y bueno, inducción y inhibición del CYP. Ya. Citotromo, bueno, ese es el CYP, propiamente dicho. El CYP. Citotromo P450. Como ya les he dicho, es una enzima que tiene 7 isoformas y desempeñan un papel crucial en el metabolismo de numerosos compuestos. ¿A qué se refiere con isoformas? No todo CYP es igual. Tenemos CYP más importantes que otro y es por eso que
hay SIPs que trabajan con ciertos fármacos y SIPs que trabajan con otros fármacos. El más importante y el más relevante es este. Este, 4, 5. SIP 3A4. Este es el SIP más importante. ¿Por qué? Es el SIP que metaboliza más cantidad de fármacos. El que le sigue es este. El SIP 2D6. Y bueno, ya por último tenemos, bueno, no por último, pero en tercer puesto tenemos al SIP C8. Pero ¿cuál es este toda su vida? SIP 3A4. El SIP encargado del metabolismo de la mayor cantidad de fármacos. Ahora, ¿qué significa cada número, cada letra? Es una nomenclatura. El primer número significa la familia, o sea, SIP 3A4. El 3 significa la familia. La subfamilia es la letra, o sea que sería A. Y la isoenzima específica vendría a ser el 4, el último número. Y es por eso que se van a reconocer las 57 isoformas mediante esta nomenclatura. Familia, familia, subfamilia y isoenzima específica. Ya, y bueno, hablando de inductor y inhibidor, lo mismo. Si yo aumento, el inductor es que aumenta el SIP. Aumenta SIP. Y inhibidor disminuye el SIP. Si yo aumento el SIP, hay mayor cantidad de formación metabólica, lo cual va a haber una mayor transformación de inactivo, no, de activo a inactivo. Y es por eso que tenemos falta de efecto del fármaco. Si yo inhibo SIPs, hay mayor cantidad de este fármaco activo, por lo cual hay un mayor riesgo de toxicidad. Acá tengo una imagen. Este es el último. El fármaco tiene un lugar de efecto, que es este. Si el fármaco entra acá, tiene un efecto. Si el fármaco, por otra parte, es metabolizado por fase 1, fase 2, fase 1, fase 2, ya no es el mismo fármaco. Este es un metabolismo de este fármaco. Y este ya no tiene la misma forma para entrar en este receptor específico para este fármaco. O sea, no tiene efecto. Y es por eso que este, cuando se metaboliza, bueno, cuando se metaboliza, va a tener un metabolismo que mayormente es inactivo. Esa es la parte que quiero ver. Ya, tómense un break de 5 min mientras contestan estas 4 preguntas igual. Y vamos viendo. ¿Dudas? ¿Algo? Si no, vamos viendo las preguntas. Y ya, ya nos queda poco ya. Eliminación, preguntas y ya termino con esta parte. 5 minutos, chicos. Por favor. Volvemos 10:57.
Ya chicos, volvemos para terminar con la clase, ya es la última parte. Vamos a ir viendo. ¿Dudas de las preguntas? ¿Algo? ¿O todo bien? ¿Dudas? ¿Algo? No, ya nos vamos, ya mejor ya. Ya, Creo que todo bien, José. sí, sí, sí. Voy a hacerlo ahorita. Sí, sí. O para pensar. Aumenta la cadencia. Uno, dos, investigación, organización, reducción, aceleración, uno, cuatro. Listo. Para los que quieran, las preguntas son esas. Según yo, no he visto sí que todo está bien. Seguimos, ya con la parte final, ya para estar yéndonos. Voy a acabar en 20 minutos. Sí, 20, 15. Sí, 20, 15. Ya, terminando con la parte final, ya es la fase de eliminación. La fase de eliminación se nos habla de que el organismo directamente va a reducir la concentración de fármaco mediante la eliminación, ya sea renal o biliar. Renal para fármacos hidrofílicos y biliar para fármacos que no se pudieron transformar, o sea, ya fármacos lipofílicos. ¿Por qué es importante esta fase? Principalmente para que los fármacos no se acumulen en el cuerpo. Fármacos o metabolitos. ¿Qué pasa si el fármaco se acumula en el cuerpo? Ya, digamos que va a haber mayor cantidad de efecto, sí, pero también recuerda, a más efecto hay más posibilidad de efecto adverso. Así que principalmente no queremos eso. Y es por eso que tenemos que eliminar todo lo tóxico de nuestro cuerpo, como sus enamorados. Ya. Este, Factores que van a modificar la eliminación del- de los fármacos. Principalmente tenemos edad, patologías y bueno, otras cosas fisiológicas. ¿Qué pasa en los recién nacidos? Va a haber un poco desarrollo, uno, del tejido hepático y dos, del tejido renal. Si yo tengo un poco desarrollo del tejido hepático, principalmente, va a haber una menor cantidad de CIPS. Si hay menor cantidad de CIPS, hay mayor fármaco activo y hay mayor cantidad de posibilidad de efectos adversos. Lo mismo pasa con los ancianos, con el adulto mayor. Es un paciente que capaz ya tuvo degeneraciones en el hígado, en la parte renal, lo que directamente lo va a llevar a tener menor cantidad de CIPS y menor tejido renal. Menor tejido renal, ya sea por diversas patologías, que lo va a hacer eliminar menor cantidad de fármaco. Ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene cirrosis hepática? O si el paciente tiene una insuficiencia renal. Una insuficiencia renal. El fármaco no va a poder ser eliminado principalmente por estas vías, lo cual va a llevar a una acumulación para posteriormente este, tener acumulados los metabolitos que muchas veces son tóxicos y estos tóxicos nos van a llevar a un aumento de efectos adversos. Efectos adversos. Y el embarazo, ¿ya? ¿Qué pasa en el embarazo? Fisiológicamente, la mujer contiene o tiende a aumentar la cantidad de agua, me parece, dentro de su organismo. Y es por eso mismo que al tener más agua, el tejido renal está funcionando mucho más. Al tener mayor flujo sanguíneo, el tejido renal, va a haber una mayor eliminación de fármaco por por más agua, por la mayor acumulación de agua. Principalmente se da esto.
Y ya hablando del niño, ya hablé de las edades. En niños hay un menor desarrollo de hígado de hígado. Y en adulto mayor, ya sea por las patologías, va a haber un deterioro del hígado y del riñón. Que va a haber un menor metabolismo por CIRS y una menor eliminación. Ya. Clarence o depuración. Clarence, Clarence. Vendría a ser un parámetro que va a describir la capacidad del organismo para eliminar un fármaco en el plasma o en la sangre. Esta es una fórmula que se tiene de Clarence, pero principalmente el Clarence no se ve mucho, pero mírenlo de esta forma. Hay un tipo de eliminación, hay tipos de eliminación, la directa y no, la consciente y la inconsciente, me parece. La consciente es, digamos, mediante la orina, heces, se suele eliminar bastante cantidad metabolitos, pero también cuando sudas, cuando respiras, cuando, las mujeres, o cuando los niños, lactan, también se elimina metabolitos. Y la suma de todos estos nos habla de la capacidad del organismo para eliminar. O sea, la suma de esto vendría a ser el Clarence. Si nuestro Clarence es alto, indica de que se elimina fármaco rápidamente. Y si nuestro Clarence es bajo, indica que nuestro fármaco se elimina ya en un tiempo más lento, más pausado. Esas son las fases. Esas sí tienen que aprenderse. Esto sí es importante. Primera fase, filtración, secreción y reabsorción. Cada fase depende de algo. En caso de la filtración, va a depender que los fármacos estén o no estén unidos a las proteínas plasmáticas. Si el fármaco está unido a proteínas plasmáticas, directamente no va a poder filtrarse por estos túbulos, lo cual lo lleva a entrar nuevamente en el plasma y pasar otra vez todo el sistema de metabolismo, distribución y todo eso. O sea, el fármaco que está no unido, el que está no unido sí entra en proceso de filtración. Y los que no se unen entran otra vez al plasma. Y digamos, esto se realiza más que todo por un proceso de tamaño molecular, ya que cuando se une a una proteína viene a ser más grande y es por eso que no pasa por esta filtración, por estos filtros. Tenemos la secreción tubular, que es el proceso mediante los fármacos o los metabolitos son transportados principalmente del lumen hacia los riñones y pasa a través de dos principales túbulos, o bueno, principales transportadores, que es el OAT y OCT. OAT es para los aniónicos, es transportador aniónico y algo más que no sé, es para los aniones. Y el OCT es para los cationes, que ya vimos quién es anión y quién es catión. De se encarga de reabsorber el lumen, principalmente. Por estos dos. Y ya por último tenemos la reabsorción tubular, que depende directamente del pH urinario, ya que es el proceso mediante el cual el fármaco eh, son reabsorbidos en el lumen para volver al plasma siempre y cuando el mismo fármaco esté en un proceso de no ionizado, dependiendo del pH. Es lo mismo que pasa en el estómago, lo que les hablé. Si en caso queremos... Ay, perdón, mi garganta me duele. Si el pH va a estar distinguido en estos metabolitos o estos fármacos para convertir el fármaco ya sea en una fase ionizada para poder reabsorber. Si el fármaco está no ionizado, se reabsorbe.
otra vez y entra el plasma y hace todo el proceso otra vez. Pero si está ionizado, se elimina por la orina. Por eso que habla de que el pH es la parte más importante en reabsorción. La secreción nos habla de los transportadores, los que les van a introducir otra vez a los... No los introducen, ya que cuando tienen carga, se eliminan, pero cuando no tienen carga, se unen otra vez al plasma y vuelven a todo el sistema. Y la filtración es según el tamaño, según lo que está unido o no unido a las proteínas. Esos, esos se los voy a pasar mejor, porque no nos va a dar tiempo, ya estamos como 2 horas, y es mucho también para ustedes estar acá. Se voy a pasar estas preguntas. Y ya para terminar, tenemos ya 2 diapos, ya 2 diapos, 2 diapos más, 2 diapos, 2 diapos. Vamos a hablar de la semivida. ¿Qué es la semivida o tiempo de vida medio de un fármaco? Se entiende como el tiempo que tarda en reducirse a la mitad de la concentración del fármaco en el plasma sanguíneo. Esta medida principalmente es importante para saber el 50% y ayuda a dosificar los fármacos para mantener una concentración efectiva. Siento que pasó, ya, eso no importa. Tiempo de vida media, nos ayuda principalmente a saber la duración de efecto del fármaco. Del fármaco. Es su principal uso. Si tiene una semivida corta, significa que se elimina muy rápido. Y si tiene una semivida larga, que va a tener más tiempo en el cuerpo y por eso hay que administrar qué dosis le damos para que esta cantidad de fármaco que se mantenga en el cuerpo sea constante y no sea tan alta ni tan baja. Concentración máxima vendría a ser la concentración plasmática máxima en alcanzar el fármaco una vez administrado. O sea, es el punto máximo que va a llegar el fármaco una vez sea este, eh, administrado. Lo vamos a explicar con esta tabla ahorita. Tiempo máximo es el tiempo necesario para alcanzar la concentración máxima. Cuando tú estés en concentración máxima, vas a entrar en tiempo máximo. Y la concentración mínima es la concentración mínima que tiene que estar el fármaco para que se pueda detectar. Vamos a ver esta tabla. Esta curva se llama, no, área bajo lectura. Ya. Ese es el gráfico que nos va a hablar de los parámetros farmacológicos de los fármacos. Todo esto es biodisponibilidad. Este es el punto donde entra el fármaco. Acá entra el fármaco. Fármaco entra. Ese es el punto máximo de concentración. O sea, su tiempo máximo es este. En este punto en este tiempo va a estar en la concentración máxima. Y ya, esta es la concentración mínima. Es la concentración mínima para tener un efecto o para que sea detectable en el plasma. Y el descenso es parte de la eliminación y el ascenso es parte de la distribución. La ventana terapéutica es el área en donde el fármaco va a tener el efecto. Y va a haber un margen superior y un margen inferior. El margen inferior nos habla de la concentración efectiva mínima para que tenga un efecto. Y el margen superior tenemos la concentración efectiva mínima para una reacción adversa. Si pasamos este margen, estos son efectos adversos, los cuales no queremos, por eso tenemos que mantener el fármaco en esta ventana. ¿Y cómo lo mantenemos? Mediante el concepto de la semivida. ¿Qué tanto de fármaco necesitamos o va a estar dosificado para que esté acá? Clarence, ya les hablé, es el volumen del plasma que depura completamente el fármaco
se nos habla de un clearance total cuando sumas todos los clearance, renal, hepático, otros. No mucho. Incluye la excreción, clearance renal, hepático. Volumen de distribución también les hablé. Vendría a ser el volumen necesario para contener el fármaco principalmente, o el volumen o el volumen en el cual se distribuye el fármaco. A más volumen llega a más tejidos y a menos volumen llega a menos tejidos. Y bueno, lo mismo, biodisponibilidad, el porcentaje de fármaco de que está externo que entra y que está dentro del plasma. Hablamos de un porcentaje siempre. Y la misma tabla. ABC, que todo esto es la biodisponibilidad del fármaco. Semivida, lo tenemos acá, el tiempo donde el fármaco está en un 50% y acá en un 100%. Acá tendría que ser tiempo máximo, porque acá es su concentración máxima. Acá nos habla de la absorción y eliminación. Y concentración. Y el momento donde se toma el medicamento. Ya, ahora sí. Terminamos, chicos. ¿Dudas, preguntas? Una clase larga, son 2 temas por clase, van a ser así que, escucha. Lo más que podemos hacer es intentar ser positivos, así que, ¿dudas, preguntas, algo, chicos? Ya para decir terminando. Les voy a pasar el post-test ahorita para que lo llenen, pero ¿dudas, algo? Entonces, ¿nos puedes pasar también el PPT rayado con tu lápiz por Ya, WhatsApp, por sí, favor? sí. Aunque Es- mi letra es fea, pero está bien. Sí. Ahorita les paso eso. Voy a terminar la oración. Wait, wait. Eso. Ahorita les paso el PPT, les paso el